están? Estaba tranquila hoy dándole la clase a los jóvenes hasta que salí un momentito y el pastor y ya me empezó a descansar. Pero para adelante. Valiente siempre. Me acuerdo cuando él se acercó y me dijo lo de la predicación, yo dije, sí, que bueno, claro que sí. Y le estaba diciendo al grupo de oración que cuando estaba haciendo el devocional que tuvo a mi cargo hace poco, haciendo el devocional dije, ay Dios mío, a mí me encanta la historia de Esteban, me gustaría predicar de eso, pero cuando estoy viendo la Biblia, que estoy así hojeándola, ya mismo el tema estaba como una predicación más del pastor y después entonces me tocaría a mí y dije, no, de verdad que no, me voy más atrás, más para adelante. Pero ¿qué pasa? Que cuando estábamos en una de las reuniones de los ensayos del grupo de oración, que el pastor está poniéndonos las partes que le tocan cada uno de predicar, pues él me mencionó a Esteban y yo dije, pues mira, lo hago. Claro que sí, la honra es para el Señor. Vamos a orar, iglesia, vamos a estar puestos de pie y vamos a orar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que estás con nosotros y en nosotros, Señor. Te pido, Dios, que me uses para tu voluntad, para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, y que de la misma manera que hablaste a mi vida, yo preparando esta predicación, Señor, le hables a mis hermanos también, Señor. Gracias, Dios, por todo. Para ti la gloria, la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para las visitas que tenemos con nosotros hoy, el pastor ha estado predicando del capítulo del libro de los Hechos, y hoy vamos a tener una continuación del capítulo 6. Dice así. Al principio del capítulo 6 vimos cómo fueron elegidos esos 7 hombres para servir en las mesas y las funciones que debían ejercer cada uno de ellos y las características que esos hombres de Dios debían de tener para servir en las mesas. 2 de esos hombres, Felipe y Esteban, se nos habla más adelante con más detalle en las Escrituras. Y nos narra momentos importantes para nuestro aprendizaje y entender nosotros que Dios se manifiesta como Él desea. Pero para nosotros, para cada uno de nosotros, ser instrumentos de Él para su gloria, debemos vivir una vida digna como representantes del reino. Porque todo lo que hagamos para Dios, para su obra, tiene que ser con ahínco y con compromiso. No hoy sí, mañana no. Y hoy hablaremos de Esteban. Esteban es un ejemplo de muchos hombres mencionados en las Escrituras de su compromiso con el mensaje del reino. Y vamos a leer, le pido a los hermanos que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 6 del 8 al 15. El que puede estar en pie. Hechos capítulo 6 del 8 al 15. Que lo tenga, diga amén. Amén. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia.
Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la luna. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden tomar asiento, iglesia. Les pido disculpas si en algún momento dado mi voz se va. Está en proceso de recuperación. La mayoría de las personas conocen a Esteban por ser el primer mártir de la Biblia. Casi todo el mundo en los debates y toda esa cosa pregunta quién es el primer mártir y ahí saben, Esteban. Pero ¿qué más sabemos de Esteban? Sí, es el primer mártir, pero ¿qué más sabemos de Esteban? Aparte de eso, la Biblia también nos habla de las características que tenía Esteban. Esteban, un hombre de buen testimonio. Cada uno de nosotros, como representantes de Cristo, debemos tener buen testimonio. Tener un buen testimonio hace miles de años atrás no puede ser diferente a la conducta de un cristiano de hoy en día. El buen testimonio que tenía Esteban no puede ser diferente al que nosotros tenemos hoy. Porque el mismo Dios que Esteban le servía, le servimos nosotros también. Porque el mismo Jesucristo que Esteban predicaba, predicamos nosotros también en el 2025 y hasta que Cristo venga. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, nosotros debemos servirle con decoro y reverencia siempre. Reverencia, iglesia, siempre. Nuestro comportamiento y nuestras acciones deben ser dignas representantes de Cristo. Iglesia, hermanos, esta decisión que cada uno de nosotros ha tomado de seguir a Cristo no es fácil. En muchas ocasiones perdemos amistades, familia, trabajo. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo a pesar de todo. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, debe haber un cambio en nosotros. Debe haber un cambio en nosotros. Tanto físico como espiritual. Y estamos constantemente en construcción, constantemente, porque Dios brega conmigo todos los días. En mí, el Espíritu Santo sigue trabajando y seguirá. Yo, en mis oraciones, le pido a Dios que me siga llenando de su Santo Espíritu y que me quite de mí las cosas que debe sacar. Cuando yo vine a los pies de Cristo, Dios hizo cosas maravillosas en mi vida, así. Pero hay otras que yo tengo que ponérselas en las manos de Dios. Y hay veces que le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a esto, a esto y a esto. Pero hay otras que ni tan siquiera se las mencionamos al Señor, no las tenemos ni en pensamiento. Pero Él las conoce, pero hay que decirlas. Hay que decirlas. Dios nos conoce. Iglesia, a Dios no lo podemos engañar. Podemos escondernos del pastor, podemos escondernos de nuestros hermanos en la fe,
pero nunca nos vamos a esconder del Dios omnisciente y omnipresente. Aleluya. Pero nunca del Dios que todo lo sabe y está en todas partes. Amén. En las Escrituras dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros como representantes de Cristo debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice la Biblia. Lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Es que acaso la gracia, el poder de Dios y el Espíritu Santo que tenía en Esteban es o es diferente al de nosotros? ¿Es o es diferente al de nosotros? En Hechos de los Apóstoles del 1 al 8 dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así dice la Biblia, así nos manda el Señor. Nosotros recibimos el poder de Dios cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nosotros nos dejamos guiar por Él. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, lo obedecemos. Y esto nos lleva, esto nos impulsa a hablar de Cristo. Hablar de Cristo. ¿A quién? A nuestro prójimo. ¿Y qué le hablamos? Que Jesucristo es el Salvador. Y que Jesucristo, iglesia, viene pronto. Esteban, un hombre de compromiso con la obra de Dios. Cada uno de nosotros como representantes de Cristo debemos tener compromiso con la obra de Dios. Y compromiso en letra mayúscula, compromiso. Fijémonos en esto, iglesia. Esteban no solo se quedó sirviendo en las mesas para las viudas. Él no solamente se quedó ahí. Él no dijo: ay, que está chilling, vamos a hacer esto. Y me quedo ahí, estoy tranquilito ahí. Esteban, un hombre lleno de fe, se dejó guiar por el Espíritu Santo y siguió predicando de Jesucristo. Siguió siendo testigo de Jesucristo, testigos que nosotros somos también. Y Dios lo usaba con poder y gloria. Esteban siguió proclamando la palabra de Dios. Él fue un hombre obediente a Dios. Servía en las mesas y predicaba de Jesucristo. Todo lo que hizo lo llevó a un nivel que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando yo estaba haciendo esto, yo le decía a Dani, cuando a lo último, dice: Dios mío, me falta tanto. Ya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Santo, de Nazaret. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. No nos conformemos, iglesia. El Evangelio continúa. Dios bendice a todos los ministerios que le dan la gloria a Él, no al hombre. Dios bendice a todos los ministerios que le dan la gloria a Dios. Y debemos ser guiados en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. Y toda cosa que nosotros hagamos, tanto en nuestra vida personal o en la iglesia, siempre presentándosela al Señor en oración. Amén. No tirarnos como papagayos por ahí a hacer las cosas. Después vienen, ay, entonces estamos. Siempre, aunque usted piense que es lo más mínimo, no, siempre póngaselo al Señor en oración. Señor. Siempre nosotros debemos estar buscando la presencia del Señor. Siempre.
Esteban, un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros como representantes de Cristo debemos estar llenos de la sabiduría de Dios. El tema de la clase bíblica de los jóvenes del domingo pasado y este domingo que continuamos fue este. No es posible vivir a plenitud la vida sin conocer y obedecer la palabra de Dios. Les repito nuevamente. No es posible vivir a plenitud la vida sin conocer y obedecer la palabra de Dios. Cuando Esteban estaba en la sinagoga, dice la Biblia, unos hombres llegaron a debatir con él. Le escucharon, allá fueron a hacerle frente a Esteban. Diferentes judíos de diferentes regiones. Y dice aquí que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Aleluya. Así de preparado estaba Esteban. Así de comprometido estaba Esteban. Esteban era un hombre preparado. Conocía las escrituras y más adelante lo vamos a ver. Conocía las escrituras. Estaba lleno de conocimiento en la palabra de Dios. Y para ese tiempo estar lleno del conocimiento de Dios no es como ahora, que nosotros tenemos Biblia, tenemos los celulares, tenemos diferentes aplicaciones que nos ayudan a entender. Ellos iban a la sinagoga y escuchaban la palabra. Ocupémonos más en aprender las enseñanzas de la Biblia. Nosotros damos escuela bíblica los domingos a las 10 de la mañana. Ahí nosotros aprendemos de la Biblia. Nosotros tenemos Ali también, que se dan los sábados, que ahora mismo estamos enseñando de la vida de Pablo, que estamos terminando el examen mío. Y se abre nuevamente el curso, María tuve que decirlo, se abre nuevamente el curso de la vida de Jesucristo, que prontamente va a haber, si más no sé los días, pero nuevamente lo van a dar. Y iglesia, es un curso hermoso, bello, conocemos más de Jesucristo todavía y aprendemos y entendemos todo lo que estamos haciendo bien, todo lo que estamos haciendo mal, en qué estamos errando. Hay veces que hay cosas que yo de mi parte yo pensaba que estaba bien y estaba mal. Pero ¿cómo nosotros sabemos? Metiéndonos en las escrituras, aprendiendo. Les hago una pregunta. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? En muchas cosas, ¿verdad? Nuestra guía para vivir nuestra vida son las escrituras. Busquemos más la presencia del Señor. Sigamos orando, iglesia. Vivimos en un tiempo, esta actualidad, vivimos en un tiempo que nuestras oraciones deben ser con más frecuencia en el día, con más frecuencia en la noche y con más intensidad. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Las escrituras nos guían a dar un buen testimonio. El Espíritu Santo se nos revela y nos llenamos de la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos hacer frente a una situación dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entiéndase familiar, trabajo, escuela, si no tenemos nosotros como cristianos un buen testimonio, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no estamos llenos de la sabiduría de Dios? Amén. ¿Y cómo nosotros podemos tener la sabiduría de Dios? Aprendiendo la palabra de Dios. Es aprendiendo. Dice en Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, en otra versión. Reverencia y respeto. Es bien importante
para nosotros como individuos aprender y tener conocimiento de las diferentes materias educativas y conceptos de la vida. Eso es bien importante. Claro que sí que es bien importante. Claro que sí que es bien importante. Pero tenemos que tener en cuenta, y es de suma importancia, tener conocimiento, entender y vivir la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos hablar de Cristo si no conocemos sus enseñanzas? ¿Cómo nosotros podemos hablar a nuestros compañeros de trabajo de Cristo si no conocemos? ¿Cómo nosotros podemos hablar a los nenes, nuestros amiguitos en la escuela si nosotros no conocemos y no leemos la Biblia? ¿Porque por algo que hay en TikTok? No. ¿Por algo que vi en Facebook? No. Y dan por sentado, porque lo más grande es que ven cualquier cosa y dan por sentado que es cierto. Y no escudriñan, no leen, no buscan. Hoy en día, muchos quieren tener una familia con valores sociales, pero no quieren que a sus hijos se les enseñe valores cristianos. Apenas los hijos dan sus primeros pasos y ya les regalan un celular y una tableta. Ah, pero tú como familiar cristiano, le regalas una Biblia y te miran con una cara. Te cuestionan el regalo. Pero ninguno de ellos pudo vencerlo porque él hablaba con la sabiduría que le daba al Espíritu Santo. Profundicemos en las Escrituras, más en las Escrituras. No pensemos que ya sabemos lo necesario o que no necesitamos más para nuestra vida espiritual. No pensemos que como somos jóvenes o muy ancianos, necesitamos seguir aprendiendo. A los jóvenes yo les digo, oiga, yo pasé por eso también, que se lo mencioné nuevamente hoy, que hay una versión en la Biblia que se llama el lenguaje actual, y tú te la pones para tú escucharla, y a mí me gusta mucho porque es como hablar, es como un teatro, de repente tú lo que haces es como que te imaginas todo, ¿no? Pero es un teatro, es como diferentes voces que personifican lo que está diciendo la Biblia, eso es en el Nuevo Testamento. Y tiene como música instrumental también. O sea, está bonito. Es cuestión de buscar lo que a ti te atraiga, ¿no? Es más amena. Cuando un cristiano se sumerge en las Escrituras, la vive, la obedece, nos da esa hambre de conocer más de ella. Yo me acuerdo, Teresa, siempre lo digo, una vez que tú hiciste lo del sumergirnos me encanta. Cuando escudriñamos las palabras, nos enriquecemos de la sabiduría de Dios. Pero esto es bien importante, que si nosotros no entendemos algo, siempre preguntar. Mire, iglesia, yo he tenido mis dudas cuando le voy a dar la clase a los jóvenes. Yo le pregunto a Daniel, yo le pregunto a María, porque yo no lo sé todo. Y no me quedo aclaro yo mi duda, porque es bien importante que si tú tienes una duda, no enseñes eso así si tienes la duda. Es bien importante aclararla. Cuando escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo sí o sí nos lleva a hablarles a otros. Y no dudo de eso, iglesia. Sigamos buscando su presencia. Sigamos escuchando y llevando la palabra de Dios. Esteban, un hombre fiel a Dios. Cada uno de nosotros como representantes de Cristo debemos ser fiel a Dios. Como esos hombres, cuando Esteban estaba hablando de la palabra, y como esos hombres no pudieron debatirlo, no pudieron destronarlo, no pudieron callarlo, ay, se molestaron un montón con Esteban. Pero ellos lo que no saben es que no era Esteban. Y buscaron otras personas para que hicieran calumnia, hablaran mal de Esteban y mentiras de Esteban. Así es la humanidad. Lo que esos hombres no sabían es que Esteban estaba lleno de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Y cuando ellos se enfrentaron a Esteban, que trajeron esos hombres y dijeron todo lo que dijeron, Esteban no se fue, iglesia. Esteban no se le enfrentó a ellos. Esteban no se arredó los puños con ellos. Esteban se quedó ahí, fiel a Dios. Él sabía en quién confiaba. Él sabía dónde estaba puesta su confianza. En muchas ocasiones nosotros somos probados en diferentes situaciones, tanto físicas como espirituales. Como decía, no escuchamos completo, pero el pastor dio un brief, un resumen del miércoles cuando nosotros llegamos. Y qué hermoso cuando tenemos una iglesia llena de miembros, los diferentes ministerios dando frutos, las finanzas de la iglesia excelente, en nuestra vida personal con un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, nuestros hijos en la iglesia, nuestra salud en óptimas condiciones. Pero cuando vemos todo lo contrario, ¿es que acaso Dios no está? ¿Es que acaso estoy yo haciendo algo mal? A veces ¿estaré escuchando bien la voz de Dios? Tengo temor a continuar, tengo temor con continuar con el ministerio que Dios me ha puesto en mis manos. Me acuerdo una vez con los jóvenes, lo digo por experiencia propia, una vez yo estaba con los jóvenes y pasó una situación y yo llamé al pastor, llorando, hablando con él. Y una de las cosas que yo le dije a él que estaba frustrada. Y él me dice, ¿por qué tú estás frustrada? No debes de estarlo. Preocúpate, siempre me lo dice, eso a mí preocúpate cuando no hayan ataques, siempre me lo dice. Preocúpate cuando no hayan ataques del enemigo. Nosotros no somos exentos, el pastor no es exento, los líderes no somos exentos, nadie es exento a ser atacado por el enemigo y a ponernos pensamientos que no son de Dios. Gloria a Dios. Y no les niego que a veces he pensado, Dios mío, estaré haciendo las cosas mal. Pero escuchar los consejos de Daniel, tan reciente por la mañana que estaba hablando conmigo, y ese apoyo de él, ese apoyo de la iglesia, las personas, Carmencita, esas personas que tengo a mi lado, y sobre todo Dios, me impulsan a continuar. Amén. Dios es fiel, iglesia, no lo digo. Señor. Siempre fiel. Y Dios llama y capacita. Señor. Hay un corito cuando yo estaba preparando la presentación que me vino a mi mente y dice así: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Alabar a Dios cuando en la vida tienes problemas. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Eso sí, Esteban, fiel a la obra, fiel a Dios, fiel al que lo capacitó y lo puso ahí. Pero, lamentablemente, algunos huyen, pero otros permanecen fieles a Él y tienen claro dónde está puesta su confianza. Mira, iglesia, en otras ocasiones nos sentimos ofendidos por una palabra o por una acción de nuestro hermano de la fe, a veces queriendo o sin querer. Por una acción, o a veces nos ofendemos por una acción tomada por nuestro pastor o por algún líder. Es más, hasta alguna predicación que Dios le ha puesto al pastor. Pastor dirigido por su Santo Espíritu. Y en muchas ocasiones tomamos decisiones que no son las correctas. Decisiones que no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque nuestra humanidad nos gana. Nuestro orgullo nos gana. En el caso de Esteban, él se queda ahí.
Él sabe muy bien quién está con Él y en Él. Esteban, un hombre con amor incondicional al Padre y a su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros, como representantes de Cristo, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios, tu esposo, matrimonio, hijos, no esposo, Dios, familia, no. Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Una vez que esas personas vienen donde Esteban, hacen calumnia, hablan calumnia, Esteban es llevado por esos mismos judíos al Concilio Supremo, dice la Biblia. Esos mismos judíos que no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Esos mismos judíos que no aceptaron las enseñanzas de Jesús y que interpretaron mal las palabras del mismo Jesús. Que pusieron primero la ley antes de la gracia de Dios. Esos mismos que crucificaron a Jesús y no creyeron en su resurrección. Esos mismos que trataron de callar el mensaje de Jesucristo como el Salvador del mundo. Aleluya. Esos mismos iban a condenar a Esteban. Y para terminar, iglesia, dice la Biblia, todos esos judíos del Concilio Supremo escuchaban todas esas mentiras y malas interpretaciones de ellos y las aceptaban como ciertas. Y ellos, escuchando todo eso, fijan su mirada en Esteban y lo que vieron fue algo sobrenatural. Dice la palabra que su cara comenzó a brillar como la de un ángel de Dios. Iglesia, poder de Dios. Iglesia, Esteban, un hombre de Dios, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, con un compromiso con la obra, lleno de sabiduría, fiel a Dios, amor incondicional a Dios y a Jesucristo, bienaventurado. Dios los bendiga. Amén. Santo tú eres. Gracias, Señor. Gracias. Poderoso Dios. Acompáñenme a orar, iglesia. Ahí donde está sentado, incline su rostro en reverencia a la palabra del Señor, la cual ha sido predicada. Y que sabemos que queda mucho por hablar de Esteban, así que la semana próxima estaremos abundando. Nuestra hermana Evelyn continuará el mensaje abundando acerca de esto, pero creo que es importante la continuidad que se le ha dado a lo que era el tema de la semana pasada, las características del hombre y la mujer que deciden servir al Señor, no importando en el área y en la posición en que sea. Quiero que todo el mundo me escuche, todo teléfono apagado, porque es importante lo que voy a comunicar. Ciertamente estamos en los tiempos finales. Y el que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, predicando y recordando los hechos de los apóstoles, estoy convencido que el Señor ha llamado a este servidor y a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque estamos en tiempos de crisis a nivel mundial, donde la iglesia se tiene que aprender a comportar como iglesia. Y esto no es con disciplina militar, esto no es con castigos al que lo haga mal, no. Esto es con buen testimonio,
llenos de la presencia de Dios y de su sabiduría. Y haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer fuera de las cuatro paredes del templo, porque este edificio no salva a nadie. La iglesia no es este edificio, la iglesia es usted fuera de las cuatro paredes del templo. Y hablo desde el niño más niño que esté aquí presente hasta el adulto más anciano. Es impresionante, estoy preparándome para un sermón en otra iglesia que me invitaron a predicar en un aniversario. El Señor me lleva a que la edad no es importante. El llamado a Abraham fue a los 75 años de edad. El llamado a Noé fue a los 480 años de edad. Yo no creo que vaya a durar tanto. Pero lo que lo quiero llevar es que cuando usted piensa que su vida ha sido completada ya, que ya usted no tiene nada más que dar para el Señor se antoja de llamarlo y hacer lo que quiera con usted. Y eso es hablando de edad, hablando de conocimiento, de sabiduría. Esto no se trata de qué curso escolar usted tiene. Esto no se trata de cómo usted se comportó antes de venir a los pies de Cristo, si fue un delincuente y un maleante, como escuchábamos testimonio el viernes en la noche en la iglesia de Martica, los que estuvieron allí. O si es un doctor en filosofía y conoce mucho de lectura y de libros. Esto no se trata de esto. Esto se trata de ser dirigido por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que viene a morar en la vida del creyente y que hace la transformación. Así que no se trata de edad, ni se trata de conocimiento ni aptitud. ¿Usted sabe de qué se trata? De comprensión del Evangelio, de dependencia de Dios y de entrega total y absoluta y rendición ante Él. Todo lo demás es lo bueno. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en el monte, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, es que todo lo demás será añadido. Y no te está hablando de comida sobre tu mesa que nunca faltará, salud en tu hogar, que sé que Dios lo hace. Te estoy hablando de conocimiento de la palabra, transformación en tu carácter para que puedas dar buen testimonio, sabiduría de lo alto, que no es la misma que la del hombre, porque aquellos que estamos leyendo la Biblia los miércoles, lo que Pablo escribe cuando dice que de lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para que los sabios fueran avergonzados. Está hablando a nivel terrenal. Los brutos somos bendecidos. Digo, si se puede llamar bruto a alguien que reconoce su condición de pecado y que sabe que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Yo no creo que sea muy bruto el que hace eso. ¿Ah? Pero hablando humanamente, la inteligencia humana, ¿verdad? Los parámetros que miden la sociedad según lo que es la inteligencia, Dios se encarga de darle sabiduría. La palabra nos enseña en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará sobreabundante. Así que no se trata ni de conocimiento humano, ni de edad, solamente de aquellas hermosas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos también. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Así que con los rostros inclinados, los ojos cerrados, yo quisiera orar por usted. Si hoy quiere dar un paso de fe, ha sido nacido, criado en el Evangelio, jamás había escuchado la palabra de Dios y hoy el Señor le ha hablado a su corazón, a ambas personas, al que lleve toda la vida como al que nunca ha estado y quiere reconciliarse con Él o quiere caminar con Él.
levante su mano ahí donde está, yo voy a orar por usted. Yo no voy a pedirle que se ponga en pie, no voy a pedirle que venga acá al frente. Esto es una cosa entre usted y Dios. Yo no creo en las casualidades. Si hoy usted está aquí, es porque Dios quería que usted se enterara de todo esto. Así que ahí donde usted está, levante su mano y permítame orar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno, Dios. Permítame orar por usted, entiendo más el llamado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por las vidas que han levantado la mano, reafirmando el que quieren caminar contigo, el que quieren morir a sí mismo, cargar su cruz y seguir. Con todas las implicaciones de esto. Sabemos, Señor, que la vida del creyente no es fácil. En el mundo tendremos aflicciones, pero también eso tiene una promesa. Luego dice, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Nosotros creemos en el Dios vencedor. En el Dios que nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. En el Dios que nos ha dado la libertad a través del sacrificio, la muerte y resurrección de su único Hijo Jesucristo, el cual nos ha lavado con su sangre y nos ha adoptado como hijos suyos, pueblo escogido, real sacerdocio. ¡Qué bendición! Así que, como decía el apóstol, los sufrimientos presentes en nada se comparan a la gloria venidera. Esperanza de vida eterna en tu presencia. Vida eterna. Porque aquel que cree en ti, aunque muera, vivirá eternamente. Gracias, Señor, por la garantía cual fue sellada con tu Espíritu Santo en la vida de todo aquel que te ha reconocido como Señor y Salvador. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por dejarnos en este libro de los Hechos hombres como Esteban, los cuales nos pueden dar ejemplo de que ni aún en el momento de muerte nuestra convicción va a permitir que nos echemos hacia atrás. Porque es que lo que vio fue cielos abiertos. Y te vio aquí sentado a la diestra. Y comprendió que lo que tú habías prometido y predicado era real y lo estaba esperando al otro lado. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esteban comprendió esa verdad. Allí frente a aquellos que trataron y trataron por cualquier manera de hallar mentira en ellos y se dieron cuenta que no había forma. Porque tu sabiduría, tu Espíritu Santo daban palabras reales que no había manera de contradecirlas. Señor, yo oro por cada uno de los hermanos que está aquí presente, que está a través de las redes sociales conectados, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo para que cuando llegue el día malo, el día de la confrontación, y se paren frente a gente que trate de difamarlos, que trate de hacerlos caer, sepan contestar. Dales comprensión de tu palabra, dales conocimiento de la misma, dales vivencia a través de ella, Señor, experiencias poderosas que reafirmen su fe en ti. Como solo tú lo sabes hacer, Señor.
Ciertamente tu obra en nosotros no ha sido completada, estamos en construcción, como bien decía Evelyn. Cada día vamos siendo limpiados de aquello que no te agrada, cada día tú sigues transformando algo en nuestro carácter, en nuestra vida. Pero qué glorioso, Señor. Por doloroso que sea el proceso humanamente hablando, es bueno saber que tú estás santificando nuestras vidas, haciéndonos agradables para ti. Para que el mundo nos vea y vea algo diferente. Ayúdanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.